de trabajo, estrategias para entrevistas laborales, preparación y optimización. Esta es Ingeniería para la Vida. Un podcast donde tratamos de reducir el abismo entre la U y el mundo real. El tema de este episodio de Ingeniería para la Vida es... Hola, ¿cómo están todos? Bienvenidos a un episodio más de Ingeniería para la Vida. Feliz año. Yo sé que estamos en febrero, pero empezamos con nuestro primer programa del 2024. El tema de hoy es acerca de hábitos. Siempre al principio del año tenemos la costumbre de ponernos nuevas metas y hoy queremos hablar de algo que es esencial para alcanzar metas y son los hábitos. Antes de estar en materia, voy a presentar a nuestros compañeros del día de hoy, Daniel Rosen y Laura Orillas. ¿Cómo están? Hola. Hola. Muy bien, Tanto por dicho. tiempo. Como 2-3 meses que no hacíamos un episodio. Feliz año nuevo. Feliz año. Hacía falta, ¿verdad? Ok, no, excelente. Entremos en materia. Tengo que dar un agradecimiento una vez más a la Oficina de Comunicación y Mercadeo del TEC, específicamente a Joha Umaña, que está detrás de cámaras y siempre nos ayuda con lo que es edición y producción de este podcast. Ahora sí, finalmente entremos en materia de hábitos. Hoy queremos hacer una referencia a un libro que, Laura, yo no sé si lo has leído vos, pero yo sé que Daniel y yo sí lo hemos leído. No me lo he leído, pero está aquí en la casa. Mi esposo se lo leyó, así que tengo el resumen. Ok, lo voy a enseñar porque me parece importante. Es un libro que es un bestseller, ahorita se llama Atomic Habits o Hábitos Atómicos de James Clear. James Clear escribió este libro, pues hay toda una historia detrás de por qué lo escribió, pero le puso el título Hábitos Atómicos de manera muy específica, digamos, al propio. ¿Y por qué? Porque cuando pensamos en hábitos, pensamos en algo que tal vez es difícil de adoptar, pero él escogió estas palabras porque dijo, primero pensemos en algo que es atómico, algo que es extremadamente pequeño, que es la unidad irreducible de un sistema grande. Aquellos que estudiaron química como nosotros saben lo que estamos hablando, y si no, pues solo imagínense la parte más pequeña de algo muy grande. Luego hace referencia a la palabra hábito, ¿verdad? Que es una acción que hacemos regularmente que prácticamente no necesitamos pensar para hacerlo. Pensemos en algo como cuando estamos comiendo, no pensamos en masticar, simplemente lo hacemos. Eso es un hábito, ¿no? Entonces, hoy vamos a hablar de esto, vamos a hablar de los hábitos, de algunas técnicas para adoptar hábitos y alcanzar metas. Rosen, vos tenés unas diapositivas, ¿verdad? Que querés compartir con la audiencia, entonces te cedo el... Sí, pero antes de ir a las diapositivas, quiero recalcar algo que mencionaste rápidamente y es muy importante entender, o si hay algo que se tienen que llevar de este episodio es lo siguiente: uno obtiene lo que repite. Los resultados que obtenemos en gran parte están conectados a nuestros hábitos. Entonces, no sirve de nada establecerse una meta si no tenemos un camino que nos lleve a esa meta. Y ese camino son los hábitos. Entonces, en cierta parte, los hábitos es esa parte que podemos afectar para poder llegar al resultado. Por ejemplo, nuestro peso es el resultado de nuestros hábitos alimenticios y de los ejercicios, en cierta parte. Nuestra riqueza personal es el resultado, en cierta parte, de nuestros hábitos financieros. Nuestros conocimientos, en gran medida, son parte de nuestros hábitos de aprendizaje y así sucesivamente. Entonces, si hay algo que se pueden llevar de este episodio es eso. Los hábitos nos ayudan a obtener lo que repetimos. Y ahora algo que mencionó Federico muy importante relacionado a la palabra atómico, y es que los hábitos son el interés compuesto del mejoramiento personal. Mejorar un 1% todos los días equivale aproximadamente a un 37% al año. ¿Cómo? Si vamos a la fórmula de interés compuesto, y aquí viene la parte de ingeniería, de ingeniería hablando, ¿cómo es la fórmula del interés compuesto? Entonces, 1.01, 1% mejor cada día, elevado a la 365, nos da
37%. Entonces, un pequeño impacto diario genera una gran diferencia anualmente. Ahora sí, vamos a las diapositivas. Vamos a ver. Listo. Entonces, empecemos a hablar sobre las distintas etapas de los hábitos. Esto es lo que presenta el libro. Yo no estoy tan de acuerdo y podemos debatir un poco sobre esto después, pero en teoría hay 4 etapas principales de los hábitos. Está la señal, la etapa número 2, el antojo, la tercera parte, la respuesta, y la cuarta, que es la recompensa. Y esto es un ciclo. Una vez termina la recompensa, estamos listos nuevamente para comenzar el hábito con la señal. Entonces, estas son las 4 etapas. Ahora vamos a las distintas fases. Tenemos 2 fases. La fase problema, que ahí es cuando, y esto es muy relacionado a un hábito negativo, hay hábitos negativos y hábitos positivos. Con los hábitos negativos está la fase problema, y es que uno se da cuenta que tiene un problema. Y a esta fase usualmente se relaciona con las primeras 2 etapas, que es la señal y el antojo. Y la fase solución, que es realizar una acción para alcanzar el cambio que uno desea. Y ahí está la respuesta y la recompensa. Pero vamos a hacerlo más claro. Vamos a verlo con ejemplos. Entonces, este ejemplo es muy claro de un hábito muy negativo que muchos de nosotros tenemos. Y yo me he preguntado muchas veces cómo puedo romper este hábito, y es cómo romper la necesidad de revisar el celular cada vez que me vibra. Johan, yo creo que no estamos mostrando las diapositivas. Eso, ahí estamos otra vez. Entonces tenemos la fase problema, la señal. Ahí el teléfono nos vibra, ¿ok? Entonces es un mensaje, sea lo que sea, eso genera una señal. Luego la parte número 2, que yo he debatido mucho conmigo, y es cómo descubrir o cómo montar el antojo, porque según el libro lo define como esa parte de dopamina que uno necesita para sentirse más feliz. Y en el ejemplo que viene es, usted quiere saber el contenido del mensaje. Eso genera cierta expectativa y eleva el nivel de dopamina. Entonces ya vamos a la parte de la acción. La primera parte es la respuesta. Entonces usted saca el teléfono de su bolsillo y lee el mensaje. Ahí está la respuesta, es usualmente lo que hacemos. Y el cuarto, la recompensa, usted satisface su antojo de leer el mensaje, usted asociado a agarrar el teléfono cada vez que el teléfono vibra. Entonces es un ejemplo de cómo el hábito, cómo se utiliza el hábito con las distintas etapas. Entonces ya vamos entendiendo un poco más de la definición de un hábito y las distintas etapas que lo componen. Pero ahora hablemos un poco de los hábitos positivos. Entonces, la señal, hay que crear una señal clara, algo que nos llame mucho la atención para que podamos llegar a la siguiente parte, que es el antojo. Hay que hacerlo atractivo, como dije, elevar nuestro nivel de dopamina. Número 3, hacerlo fácil, que la respuesta sea algo automático. Y el cuarto, la recompensa, o sea, llegar a poder cumplir ese antojo. Yo, personalmente, mis hábitos, yo me enfoco en la etapa 1 y 3. Usualmente yo no requiero un antojo ni una recompensa, pero eso depende de cada uno de ustedes. Y ahora vamos a ver un ejemplo de un hábito positivo. Por ejemplo, la meta es crear un hábito para ejercitarse. Digamos, fin de año, siempre es lógico, todos decimos, la meta para el próximo año es ejercitarnos más, ¿ok? Pero ¿cómo vamos a dividir esa meta o cómo vamos a crear un hábito para cumplir esa meta? Entonces, y esto es solo un ejemplo, la señal, programar un recordatorio en el celular 3 o 4 días por semana. Yo usualmente tengo un recordatorio todos los días a las 10 de la mañana. Si tengo tiempo, me pongo a ejercitar haciendo algo rápido, si no, no. Entonces, es muy importante siempre tener una señal o algo visual que nos ayude a señalar que tenemos que realizar una acción.
La etapa número 2, el antojo, acordar con uno mismo que un día que me ejercite puedo realizar una acción que me da cierto placer. Y en este caso, un ejemplo puede ser comer mi chocolate favorito cuando termine de hacer ejercicio. 3, la respuesta, tratar de hacer un ejercicio que no requiera muchas complicaciones, o sea, no planear un partido de fútbol todos los días que requiera 22 personas, sino, por ejemplo, salir a correr o utilizar una de esas aplicaciones que uno pueda realizar ejercicios dentro del apartamento para que resulte atractivo. Y finalmente la recompensa, si cumplo la meta establecida, cumplo mi antojo. Y hay un recordatorio muy importante que es, y es algo que mencioné al inicio, el 1%. Entonces no dedicarnos a hacer todos los días 10 minutos, sino ayer hice 10 minutos, hoy hago 10 minutos y 10 segundos. Siempre tratar de incrementar un 1% todos los días para lograr esa mejora del 37% a final del año. Entonces, Federico, con esto termino mi gran explicación de cómo crear hábitos positivos, o al menos lo que la teoría lo dice, ¿no? Y como yo, o sea, puede ser que hay gente que sí requiere las 4 etapas, yo no las requiero, pero utilicen lo que les sirva. Yo creo que antes de seguir hablando y vamos a compartir un poquito de nuestras metas y hábitos que pensamos adoptar, yo creo que algo muy importante de todo esto es que muchas veces nosotros nos proponemos metas y cuando llega el final del año no se cumplen. Es más, la estadística dice que en enero, ¿verdad? Todo el mundo va al gimnasio y ya en febrero ya está ahí abajo. Y un poco lo que explica James Clear, y yo creo que yo sí esto lo he podido comprobar, es que las metas a veces son como una tortura y lo que realmente uno debería entender es que uno realmente quiere adoptar una nueva identidad. Y para adoptar una nueva identidad hay que comportarse de una manera diferente y el comportamiento viene basado en los hábitos que tenemos. Entonces, como el ejemplo que decía Rosen de quiero ejercitarme más, realmente lo que probablemente Rosen quiere, y no voy a poner palabras en tu boca, pero yo creo que querés hacerte una persona más atlética. O sea, es decir, una persona que se identifica como alguien que hace ejercicio regularmente, constantemente. Entonces, lo que hay que hacer son adoptar los hábitos de una persona que se identifica como atleta, como alguien que está saludable, como alguien que uno lo ve y dice, ah, sí, esa persona hace ejercicio. Entonces, eso es muy diferente a llegar y decir, voy a bajar 10 kilos este año, porque uno de los problemas que eso tiene es, y ustedes me dicen si les ha pasado, pero uno llega a la meta y después, otra vez, ¿verdad? Está en el mismo lugar, porque no es un cambio permanente, no es un cambio de comportamiento, fue un esfuerzo a veces hasta sobrehumano para llegar a eso y ahí se acaba, ¿verdad? No sé si les ha pasado, pero al menos eso ha sido mi experiencia y ha cambiado un poco cuando ya pienso en la identidad. Sí, nada más un comentario interesante respecto a este libro es que la traducción en alemán no tiene ningún sentido, digamos, por decirlo así, y de hecho en alemán el libro se llama El método del 1%, cambios mínimos para efectos máximos, precisamente porque no tiene, o sea, la traducción de verdad no hace mucho sentido, pero es básicamente lo que hablaba Daniel de ese interés compuesto. Al final es comenzar a construir sobre esos mismos, y aunque Daniel, por ejemplo, ahora dice que él ocupa las 4 etapas, yo creo que eso es parte de los hábitos que logró adquirir en cierto momento para poder saltarse de uno al otro, ¿verdad? Pero lo que es importante aquí es poder comenzar y como dice Federico, bueno, sí, a veces si uno se pone la meta, por ejemplo, con la parte física de perder 10 kilos, eso no se puede hacer de un día a otro. Lo que se debería de hacer es dividir esa meta en fragmentos, tal vez en algo más claro, y no decir voy a ejercitarme absolutamente todos los días, sino tal vez voy a empezar una vez por semana, a la segunda semana voy 2 veces por semana, y etcétera, etcétera. Excelente. Bueno, Laura, ya que estás hablando de hábitos, ¿qué tal si nos compartís un poco de cuáles son tus metas para este año? Lo que hicimos, la dinámica va a ser hablar un poco de una meta personal y una meta laboral y cuáles son los hábitos asociados a esas metas. Entonces, Laura. Bueno, metas hay muchas, pero hay que empezar por algún lado, ¿verdad?
La primera meta personal es priorizar mi vida fuera del trabajo, porque, bueno, el año pasado con todo lo del doctorado fue mucho trabajo también y uno no puede dejar de lado la salud personal y la tranquilidad, porque hay algo más fuera del trabajo. O sea, eso es ingeniería para la vida y hablamos a cosas relacionadas al trabajo, pero yo siento que el bienestar personal está muy ligado al rendimiento, al performance que uno pueda tener en el trabajo. Entonces, una meta personal mía es priorizar mi vida fuera del trabajo, tratar de tener el hábito de no sobretrabajar, de salir a tiempo, o realmente priorizar las cosas. Y dentro de eso está ejercitarme también. De hecho, había empezado, pero bueno, me lesioné y ahorita no puedo hacer ejercicio, pero bueno, lo que estaba hablando antes, quiero ejercitarme cierta cantidad de veces por semana. Ahorita la meta es al menos 2 a 3 veces por semana para poder empezar hasta poder llegar a unas 5 o 6 veces por semana. Y la otra es pues retomar la guitarra, como dije antes, y no tuve mucho tiempo el año pasado, en los años anteriores, o a veces hay excusas, también quiero sobrepasar esas cosas. Y la otra meta que es tanto personal como profesional para mí es aprender alemán. Y bueno, para poder hacer todo este tipo de cosas, mis hábitos, el primero es los domingos tratar de acostarme temprano, porque si empiezo bien el lunes, digamos a tiempo, levantándome temprano, porque yo tengo mucha flexibilidad en el trabajo, es una bendición y a veces es algo no muy bueno porque esa flexibilidad me permite a veces llegar un poco más tarde, entonces ya me atraso con más cosas, ya se me va el día, etcétera. Entonces, si empiezo bien acostándome temprano los domingos, me levanto en la mañana del lunes a hacer ejercicio, en realidad sigo haciendo ejercicio por el resto de la semana, entonces es algo que estoy intentando. Después la guitarra, practicar todos los días de 5 a 10 minutos, a veces si es solamente un minuto, a veces nada más tocarla por un momento, ya eso comienza a reforzar el hábito de que todos los días cuando la vea la voy a agarrar. Y con la parte de alemán realmente me estoy forzando un montón más a hablar, a no tener pereza, digamos, de decir las cosas y tratar de leer una página o un artículo de alemán al día. Y en la parte laboral, me gustaría obtener alguna certificación, entonces con eso, principalmente en Project Management, por ejemplo, y en diseño de experimentos, es una parte tal vez un poquito más teórica. Y lo que estoy tratando de hacer entonces es de bloquear, bueno, lo que voy a empezar a hacer la otra semana es bloquear al menos 3 horas por semana para poder trabajar específicamente en esto, y que sea, si digamos 2 horas por semana para Project Management, no tiene que ser algo formal, pero que por lo menos comenzar a ponerme en este rol de ir aprendiendo, y 1 hora por semana para aprender un poco más de diseño de experimentos y reforzar lo que ya sé. Entonces, estas son las metas que tengo como por este año, siendo muy realista. Laura, hay una pregunta. Hablamos del ciclo de los hábitos. ¿Cuál es la recompensa para vos? No, o sea, si cumplís o si adoptás los hábitos en la meta laboral, ¿cómo te vas a recompensar? Vamos a ver, por ejemplo, yendo a la parte del idioma alemán, eso es algo que me ha pasado últimamente, es una recompensa casi que instantánea cuando me doy cuenta de que realmente estoy entendiendo las cosas, y eso me motiva a seguir haciéndolo, porque, bueno, hace unos pocos días tuvimos una reunión en el trabajo, digamos, el equipo de liderazgo, y una persona habló de cuáles son las motivaciones para trabajar. Y una de las cosas que pasa es que cuando la gente se siente ignorada, no está motivada a trabajar. Y a veces la gente se puede sentir ignorada, en este caso por una barrera del idioma. Entonces, mi recompensa es prácticamente instantánea, porque desde que me he dado cuenta que entiendo mucho más, de que puedo escribir más y que la gente también me entiende, entonces es como que muy rápido cuando tengo esa recompensa. Y la otra parte, digamos, por ejemplo, el aprender de diseño de experimentos, no sé, la verdad es que no había pensado tanto eso en ese sentido. Creo que a nivel personal es mucho más fácil ver cuál es la recompensa que uno puede tener. Por ejemplo, lo que mencionaba Daniel, si no hace ejercicio, bueno, está bien, puedo comer, bueno, nunca me restringo para ese tipo de cosas, pero decir, bueno, me voy a comer esto, o tal vez hoy voy a descansar por completo. Pero sí, creo que a nivel laboral tendría que pensar cuál es como esa recompensa por aprender ese tipo de cosas. Creo que se ve como con el tiempo, pero es difícil pensarlo ahorita.
es interesante porque yo creo que esas recompensas son las que, eso es el ciclo, ¿verdad? Entonces inmediatamente quiero volverlo a hacer. Y yo sé que uno cuando habla de hábitos no es lo primero que piensa, pero vos acabas de explicar muy bien esa satisfacción que tenés casi que inmediata cuando hablas más alemán, probablemente te motiva a hablar más alemán, ¿verdad? Entonces es eso igual, cuando solo pensamos en metas, creemos que la satisfacción va a llegar en 12 meses, ¿verdad? Y que si podemos hacer que la satisfacción llegue prácticamente todos los días, ¿verdad? Yo le tengo una pregunta a Laura también, y es algo que no hemos empezado a hablar aquí, no sé si nos dé tiempo, pero es la contabilidad de los hábitos. Y es realmente llevar un spreadsheet de Excel, una hoja de Excel, y realmente tomarse la molestia de decir, hoy implementé el hábito 1, 2, 3 y 4. ¿Cómo te va con la contabilidad, Laura? Bueno, eso es algo de lo que quiero hablar más adelante, en realidad, desde qué cosas han funcionado hasta el momento. No lo voy a decir ahorita precisamente para comentarlo después, pero, por ejemplo, con la parte de ejercicio, en la sala donde hago ejercicio hay una pizarra y eso sirve. De hecho, cuando uno tiene como un calendario o algo así y uno marca, ok, hoy hice ejercicio, pone una X ahí, tratar de ver eso lleno, como si fuera, no sé, un cartón de bingo o algo así. Tratar de verlo lleno es algo bonito y es lo que tal vez pasa muchas veces cuando hacemos una lista de cosas por hacer, un to-do list, y la satisfacción de estar tachando este tipo de cosas es esa recompensa completamente instantánea. Entonces, yo creo que tener ese tipo de recompensas, que lo que se acaba de hablar, de que se ven en el momento, es algo bastante satisfactorio. Por lo menos es una recompensa instantánea, no significa que eso tal vez va a construir el hábito de manera permanente, pero precisamente lo que hablamos del 1%, de hacer compounding de esto. Listo. Bueno, excelente. Laura, muchas gracias. Definitivamente hay muchas cosas que hablar sobre hábitos. Voy yo. Dale. Entonces, mi meta personal, yo siempre he querido o no he querido esperarme hasta los 65 años para retirarme. Es algo como que hace muchos años lo he venido pensando. Entonces, yo ya en un episodio hemos hablado de finanzas personales y de que hay que invertir. Entonces, pues este año decidí que quiero encontrar un nuevo instrumento de inversión para precisamente llegar a esa meta de largo plazo que tengo de retirarme un poco más joven. Entonces, una de las formas que pues ya habíamos hablado una vez y me parece que todos podemos adoptar, es muy sencillo y ni siquiera es algo que tengo que hacer yo, es un hábito automático, ¿verdad? Que en la medida posible, si uno puede automatizar sus hábitos, pues mejor. El mío es el ahorro mensual, ¿verdad? Entonces, yo tenía un porcentaje, ahora lo aumenté. ¿Por qué? Porque eso me va a permitir, pues, tener más capital para invertir. Lo interesante es que la recompensa es realmente cada mes, porque cuando mis ahorros se aumentaron un poquito más gracias a eso que hice. Entonces, realmente se ve bonito ver que uno tiene más ahorros. En términos de nuevas oportunidades, estoy invirtiendo 15 minutos diarios buscando o entendiendo algunas otras cosas nuevas. Debo confesar que me cuesta mucho porque a veces estoy buscando de la nada o a veces el tema es demasiado denso. Tal vez la satisfacción, que no es diaria, debo reconocerlo, pero a veces es, entendí algo nuevo, aprendí algo nuevo. Lo mismo pasa con lectura acerca de estas cosas. Entonces, busco por 15 minutos y luego leo por 20 minutos. Sí debo decir que lo hago en la mañana porque me he dado cuenta que para mí el ambiente es muy importante, el ambiente en el que estamos es muy importante para fomentar la adopción de hábitos. Y me he dado cuenta que cuando me levanto, yo me levanto a las 5, es como otro hábito que puedo hablar otro día, y leo a esa hora, estoy más concentrado que en la noche. Entonces, pues para mí es muy satisfactorio saber que para las 6 de la mañana ya hice una de las cosas más importantes del día. Puede ser que sea el ejercicio o sea leer. Y en la parte laboral, pues ya había compartido en otro podcast que me cambié de trabajo recientemente. Entonces, cuando estoy
empezando un nuevo trabajo, hay ciertas cosas que quiero hacer. Claro, con el tiempo y la experiencia, pues ciertas cosas ya llegan de forma un poco más automática, pero otras no. Y una de las cosas que hay que aprender, al menos en mi opinión y como consejo lo doy también, es qué hace la empresa, cuáles son los productos, por qué son importantes, etcétera, etcétera. Entonces, estoy invirtiendo 1 hora a la semana en entender esta parte de la empresa. Y eso sí soy muy intencional de poner tiempo en el calendario para aprender, porque si no se me va. Entonces, es un hábito semanal. ¿Y cuál es la satisfacción? Que cuando estoy en reuniones de negocios, entiendo. No hay nada peor que estar en una reunión perdido. Entonces, para mí es excelente de poder entrar y entender, y en algunos casos hasta me animo a opinar, que ya es como el siguiente nivel, ¿verdad? Pero es gracias a estar estudiando sobre productos y estrategia. Parte de esto también es, cada empresa tiene su cultura diferente, entonces estoy buscando gente que tiene más años que yo, y cada 2 semanas me siento con una persona que yo lo llamo coaching cultural, pero realmente no es un título formal, es simplemente alguien que conoce la cultura de la empresa y me puede hablar un poco, digamos, tuve ciertas situaciones, cómo se navega en esta empresa, qué es apropiado, qué no es apropiado, para no asumir que solo con mi estilo yo puedo llegar a hacer algo. Y finalmente, esta empresa es un poco más, digamos, le gusta más verse en persona. Yo soy un trabajador remoto, entonces no veo mucha gente en persona, pero así es como hacen relaciones, ¿verdad? Así es como que las cosas suceden. Entonces, cada vez que voy ahí, que es más o menos una vez al mes, siempre al menos me vengo conociendo una persona nueva en persona y, digamos, estableciendo esa relación y saludándonos, porque de ahí en adelante ya me es más fácil trabajar con ellos. Entonces, es un poco de lo que estoy haciendo para el 2024. Muy bien. Ok, y don Daniel, por favor. Sí, listo. Bueno, la cosa está así. La semana pasada estuve en un entrenamiento muy interesante sobre liderazgo. A mí me llama mucho la atención cómo el liderazgo se maneja en este país. Y siempre que voy a uno de estos cursos me pregunto, ok, pasa cierto tiempo, después de 2 o 3 semanas, ya se me olvidó gran parte de lo que llevé en el curso, por más de que fue muy intensivo. Pero esta vez dije, y justo calza con este episodio, dije, aquí la clave es crear un hábito o tratar de automatizar el proceso de repetir, ir otra vez sobre gran parte del curso una vez por semana. Entonces, mi meta para este año es mejorar mis habilidades de liderazgo. Y los hábitos que voy a desarrollar para lograr mi meta es, número 1, dedicar 15 minutos a la semana, 15 o 20 minutos, que ya lo tengo en mi calendario los viernes, que usualmente los viernes son días más flexibles, y ir sobre el material y reflexionar sobre el material. Hábito número 2, practicar estar más presente en las reuniones. Usualmente a mí me pasa mucho, yo me pierdo a veces en las reuniones y no me doy cuenta o no escucho mucho sobre lo que no se dice en las reuniones, cómo la gente se porta en las reuniones. Entonces, estar más presente en las reuniones y dar retroalimentación a las distintas personas para que se den cuenta que yo estoy ahí, los estoy escuchando y quisiera que las reuniones fueran o se desarrollen de mejor forma. Y número 3, durante el curso reflexioné mucho sobre cómo los sentimientos afectan o cómo están relacionados con el liderazgo. Entonces quiero ver cómo puedo crear un hábito de poder reflexionar más sobre mis sentimientos, estar más conectado a lo que siento y cuestionarme por qué y cómo podría sentirme mejor. Entonces son esos 3 hábitos para mejorar mis habilidades de liderazgo. Esa es la parte personal. Y tengo una pequeña meta laboral y justo conectado con un episodio que hicimos el año pasado sobre Data Science y no tengo muy claro los hábitos que tengo que generar,
aprender más sobre Machine Learning y Data Science. O sea, sí tengo ciertas ideas, pero no estoy seguro si quiero realmente comprometerme a dicha meta, entonces sigo cuestionando, sigo ahí. Todavía no estoy muy claro, pero ojalá en las próximas semanas decida si lo quiero o no hacer. Entonces esas son mis mayores metas para el 2024. Excelente. Dentro de un año vamos a revisar a ver si es cierto. Y Rosen nos va a presentar con un proyecto de Data Science. Vamos a ver. Si me decido, tengo que decidirme ya. O sea, no puedo poner más esa decisión. Ya esta semana tengo que tomar una decisión si lo voy a hacer y realmente echar a andar esa máquina y crear los hábitos necesarios para poder venir el próximo año y presentarles un proyecto interesante. Bueno, pero no nos dejes en suspenso. La próxima nos contás si lo hiciste o no, porque también uno tiene que tener cuidado en qué se mete, ¿verdad? Entonces, exacto. Muy importante. Todo se ve muy bonito hasta que uno llega y... Ok, para ir finalizando, hemos hablado mucho de cosas que aspiramos a hacer en el 2024, pero hablemos de cosas que hemos logrado gracias a que adoptamos ciertos hábitos. Y es como más viendo hacia el pasado. Entonces, brevemente, Laura, un ejemplo tuyo de cosas que te funcionaron en el pasado para alcanzar una cierta meta. Sí, fue lo que dije que iba a hablar después, que es precisamente esto, y eso es establecer algo que se llama Objectives and Key Results. No sé si han escuchado el libro de John Doerr, que se llama Measure What Matters, o Medir lo que importa, que dice, bueno, la simple idea... Yo me lo leí. ¿Lo han también, escuchado? Sí. Sí, claro, buenísimo. Ok, es súper bueno y para mí ha sido algo maravilloso. Muy rápidamente, ¿qué es? Porque podemos hacer todo un episodio respecto a esto, pero básicamente es establecer mis objetivos para el año o para el cuarto del año y cuáles son los resultados claves para poder alcanzar ese tipo de objetivos. Esto no es hacer un to-do list como tal, es todo un proceso al final y por eso digo que podemos hablar de esto en algún otro momento, pero haber hecho eso en 2022 y en 2023 me ha dado muy buenos resultados porque realmente uno tiene que medir las cosas para poder saber si se alcanzaron o no. Esa es una. Pero como eso es algo que se hace, no es un to-do list. Para eso tengo otra cosa, que es un Productivity Planner. Agarré la idea de varios recursos. Al final hice mi propio Productivity Planner, que es parecido a un to-do list, no exactamente, pero básicamente es para priorizar cuáles son las cosas urgentes, cuáles son las cosas importantes y cuáles son las cosas que pueden esperar, y eso me ha ayudado muchísimo. Y lo otro es trabajar por bloques, algo que se llama Pomodoro Timer, que es básicamente me dedico 25 minutos a una sola tarea. Lo de hacer multitasking en algún momento fue algo que estaba mucho de moda, digamos, pero el ser humano no es una persona que se puede dedicar a hacer 20 tareas al mismo momento, porque lo que pasa es que a la mayoría al menos nos comenzamos a distraer y cuando tenemos, por ejemplo, cuando estamos en puestos de jefatura o que tenemos diferentes proyectos al mismo tiempo, es muy difícil poder trabajar y concentrarse en una sola cosa. Entonces esto de trabajar por bloques me ha ayudado mucho a sacar las cosas, porque o si no empiezo una por aquí, empiezo otra por allá, me distraigo, me suena el teléfono o vibra el teléfono y ya lo veo y ya se me olvida que estaba haciendo tal cosa porque tengo varias pantallas abiertas. Eso ya yo me di cuenta que no sirve. Entonces son cosas que me han permitido a nivel laboral alcanzar los objetivos que me planteé, saber cuáles son los resultados que yo ocupo y poder ir trabajando eso día a día o semana a semana, dependiendo de las prioridades que se tengan. Entonces, eso es lo que me ha ayudado bastante. ¿Ustedes Perfecto. qué tal? No, Laura, eres muy estructurada, eres demasiado, te sales de... No, pero buenísimo. Además, al menos me diste una buena idea para un episodio sobre OKRs, porque están muy de moda, y yo creo que valdría la pena hablar un poco sobre eso. Yo creo que sí. Es muy interesante que lo estás usando a nivel personal, solamente lo he usado a nivel laboral, así que está muy interesante. Bueno, en realidad lo tengo un poco mezclado. A nivel personal no lo he usado tanto porque tal vez solo hay como 1 o 2 objetivos bastante grandes, pero a nivel laboral, como todo ha estado
hasta cierto punto conectado, digamos, del momento, entonces me ha ayudado mucho, pero creo que sí, definitivamente deberíamos de hablar de eso en algún otro momento. No sé por qué me imaginé que tenías un dashboard personal. No, tanto así no. No soy Power tan BI, estructurada. conéctalo a Power BI. Sí. No, eso no. Pero sí es muy importante para los OKRs, por ejemplo, tenerlos siempre presentes donde uno se pueda devolver y decir, lo que estoy haciendo me sirve para la meta que puse, sí o no. Y creo que a nivel personal es lo que tenemos que hacer. Por ejemplo, si soy una persona que pasa mucho en el teléfono y mi meta es hacer ejercicio todos los días o sacar los 5 o 10 minutos para tocar guitarra, yo tengo que ver lo que estoy haciendo ahorita viendo en el teléfono, ¿me sirve para alcanzar esa meta, sí o no? Si es porque estoy aprendiendo algo en el momento, o para aprender alemán, por ejemplo. Si es porque tengo el teléfono para hacer Duolingo 5 minutos o leer el artículo, está bien, pero si es algo que no me está generando absolutamente nada, porque solo quiero ver memes o no sé, lo que sea, es algo que tenemos que evaluar. Entonces son hábitos también al final. ¿Cómo yo voy a controlar eso? Muy bien, cerrando el círculo. Así es. Rosen, ¿cuáles crees Bueno, sí, este es un hábito que ya es automático y por eso yo mencioné mucho que la etapa 2 y 4 a mí no me funciona y lo voy a explicar por qué. Entonces, vámonos un poco al 2020, año de pandemia, trabajando a distancia. Yo no estaba acostumbrado. No tenía la disciplina para trabajar en el apartamento y mi mayor problema no era trabajar a distancia, mi mayor problema era que me la pasaba en la cocina. Y no podía controlarme, simplemente no había forma. Y me cuestioné mucho, digamos, después de 3-4 meses y darme cuenta que ya había subido 4 o 5 kilos. Y obviamente era más difícil salir, hacer ejercicio, fue un año muy raro. Yo estoy seguro que para todos lo fue. Y comencé a leer mucho sobre ayunos intermitentes. Y probé ciertos hábitos, o sea, ciertas estrategias, hasta que encontré una que me funcionó muy bien, que es la ventana de ayunar por 16 horas y comer por 8 horas. Pero me di cuenta que me costaba mucho seguirlo sin algún tipo de ayuda. Y encontré una aplicación en el celular muy buena, fantástica, que se llama Fastic. Y sin pagar, o sea, usualmente uno pone, ok, ya terminé de comer y pone las 16 horas y a las 16 horas aparece una alarma y dice, ya puedes comer. Algo tan sencillo como eso era lo que yo requería para motivarme todos los días a cumplir mi hábito. Hasta el punto de que hoy en día continúo, después de 3 años y medio, todos los días ayunando 16 horas. Ya se volvió algo automático, ya por más de que sigo utilizando la aplicación, para mí termino de comer, he finalizado y cuido las 16 horas sin problema. ¿Cuál ha sido el resultado? Que realmente he visto como mi peso o mi salud, ciertos indicadores de salud como colesterol o azúcar, se han mantenido constantes en los últimos 4 años y eso me ha funcionado súper bien. Excelente. Entonces, ya saben. Voy a nada más agregar ahí, yo también lo estaba haciendo y también tuve muchos beneficios de productividad, primero porque no duraba tanto para salir de la casa, porque no tenía que desayunar, entonces llegaba más temprano al trabajo por eso, porque a veces me ponía a desayunar y ya veía el teléfono y como dije que como tengo tanta flexibilidad, es como, sí, ya ahorita me voy. Y si no tengo que desayunar, simplemente me alisto y ya. Sí. Y es algo bastante bueno. Al final, cuesta un poco al principio, definitivamente. Yo no usé ninguna aplicación, pero lo que hacía entonces era que tomaba té. O sea, siempre en las mañanas. Exacto. Yo tomo la té. primera semana creo que sí cuesta un poco, definitivamente, pero tomar té a mí fue algo que me funcionó muchísimo también. Sí. Ok, se viene el episodio de Ingeniería para la Vida y Nutrición. Pero sí voy a decir que yo estoy tomando un café ahorita a la 1 de la tarde, mi tiempo, porque no he comido, y yo también ayuno a las 16 horas. Entonces, tenemos algo más en común. Y del hábito que yo quería hablar, que ya más o menos lo mencioné, en algún momento yo quería ejercitarme más. Y leí un libro que se llama El Club de las 5 de la mañana. Muy recomendado si quieren adoptar algún hábito que tal vez es un poco descabellado cuando se escucha,
pero cuando uno lo adopta se da cuenta que tiene grandes beneficios y es, pues lógicamente, levantarse a las 5 de la mañana. Pero no es hacerlo por hacerlo, sino que hay una cierta rutina que uno puede hacer a las 5 de la mañana, volviendo un poco al tema de hacer cosas en intervalos de tiempo más pequeños y más enfocados. Son 20 minutos de ejercicio, 20 minutos, en mi caso, de meditación y de pensar un poco, y 20 minutos de leer. Eso ya lo he modificado, pero siempre me levanto a las 5 de la mañana y me ha permitido llegar a ejercitarme de 5 a 6 veces por semana. Las intensidades varían y en algunos casos lo hago por hora y media y después termino esa rutina, pero el punto es que para mí ya es como Rosen lo describe, ya está programado. Entonces ya yo no necesito pensar, obviamente pongo el despertador, pero ya cuando suena el despertador, lo primero que pienso no es qué estoy haciendo, sino lo primero que pienso es voy a empezar el día y sé que mi recompensa es que no hay nada para mí, no hay nada mejor que para las 8 de la mañana saber que ya llevo 3 horas levantado y logré hacer las cosas más importantes de mi día. Por supuesto, a veces hay que romperlo, pero para mí eso es de las mejores cosas que he adoptado en los últimos años. Me gustaría decir algo de las 3 historias que me acabo de dar cuenta de un común denominador, y es que todos iniciamos con un hábito, una idea, y la fuimos adaptando a la realidad, hasta que se volvió nuestra identidad. Entonces, no importa que uno empieza con una idea de un hábito, sino y después ir adaptándolo a lo que a uno realmente le funciona. Rosen, acabas de cerrar este episodio con un resumen perfecto. Hay que hacer para adoptar mejores hábitos. Pues yo creo que Laura quería decir algo y me le metí ahí. Laura. No me acuerdo, la verdad. Tal vez lo que iba a decir es que lo he escuchado mucho y es algo que me encantaría hacer, pero sinceramente me ha costado tanto. Pero por eso decía también que una prioridad mía es priorizar, valga la redundancia, la vida personal, porque, digamos, el año pasado que estuve con los doctorados, pasa mucho con los estudiantes al final o con gente que tiene como estos desórdenes de trabajo, por decirlo así, porque son cosas como que se mezclan, ¿verdad? Como que a veces no hay horarios muy establecidos o que las metas, hay prioridades que cambian, etcétera. Y lo de la vida personal es sumamente importante para poder establecer hábitos que nos sirven para la parte del trabajo también, porque cuesta mucho ser productivos en el trabajo y poder dar buenos resultados si a nivel personal no tenemos esos resultados que nos ayudan a seguir esos hábitos que nos ayudan a continuar y a mejorar. Muy bien. Pucha, ustedes dos cerraron este podcast con increíbles mensajes. Yo creo que no tengo mucho que agregar, más que recuerden, adoptar una identidad balanceada es ingeniería para la vida. Así que muchas gracias. Recuerden que estamos en redes sociales, en LinkedIn, Instagram, Facebook. También tenemos el correo de ingeniería para la vida podcast@gmail.com. Una vez más, gracias Johan y la Oficina de Mercado y Comunicación del TEC. Sin ustedes esto no sería posible. Nos hablamos en el próximo episodio. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Aplicación a puestos de trabajo, estrategias para entrevistas laborales, preparación y optimización. Esta es Ingeniería para la Vida. Un podcast donde tratamos de reducir